Entonces, como bien les mencionaba, la comunicación agresiva. Tú ya le prestaste el dinero al amigo que te había pedido y que le dijiste que en tantos días te lo paga. Le prestaste el dinero. Llegó la fecha en que tenía que pagar. Entonces, la comunicación agresiva. Entonces tú le dices, le exiges que tiene que pagar el dinero, tienes que pagar el dinero lo antes posible, eh, lo tienes que pagar, no escuchas cuál es la razón del por qué no ha pagado esa persona o por qué no ha pagado el amigo. No escuchas razones, simplemente le dices o le exiges, me pagas el dinero, me lo tienes que pagar, tienes hasta mañana, último día, me lo tienes que pagar como sea, yo no sé cómo le vas a hacer, pero tú me tienes que pagar. O incluso puedes decir malas palabras, incluso puedes decirle alguna mala palabra a él, que no has pagado, que eres esto o que eres el otro. A eso es la comunicación agresiva. A que no escuchas razones, simplemente exiges que te pague el dinero. Exiges que te pague el dinero como sea. No escuchas razones. En esta comunicación agresiva está faltando lo que es el respeto. La comunicación agresiva entonces es una forma de comunicarse no adecuada. Es una forma de poder hacer sentir mal a otra persona y contigo mismo. Dejarte llevar por tus emociones. Entonces, eso es la comunicación agresiva. Exiges el pago, que te lo pague como sea, no escuchas razones, te lo tienen que pagar y punto. Eso es la comunicación agresiva. Está lo que es también la segunda perspectiva sería la comunicación pasiva. ¿En qué consiste la comunicación pasiva? La comunicación pasiva consiste en que tú le vas a decir a esa persona que le prestaste el dinero, en que tú le vas a decir que te pague lo que tú prestaste. Le dices que si todavía no puede pagar, le dices que va. En este caso, la comunicación pasiva, tú le dices al amigo que si tú todavía no puedes pagarme el dinero que te presté, entonces te doy chance, me lo consigues, te doy una semana, me lo consigues. Entonces lo dices de una manera adecuada, no llegando a la agresividad. Simplemente le dices que te pague, que le tiene que pagar. Le dices que te doy chance para unos cuantos días que me pagues ese dinero que te presté. Y eso es todo, ¿verdad? A diferencia de la comunicación agresiva. Entonces, la comunicación pasiva, tú le dices o le recuerdas
a él se le olvidó pagarte, él ni siquiera se acuerda. Entonces tú le dices, te recuerdo el dinero que te presté, la fecha en que quedamos que me lo ibas a pagar. Entonces tú le recuerdas a él y le das chance unos cuantos días. Le dices que si no te acuerdas, si yo te lo recuerdo, por favor no tienes que pagar de unos cuantos días y punto. Eso sería entonces la comunicación pasiva. La última de estas tres sería la comunicación asertiva. Como bien habíamos mencionado anteriormente, que esta comunicación asertiva consiste en que debemos de expresarnos nuestros pensamientos, sentimientos, emociones o bien deseos con claridad y con objetividad. Pero sobre todo, que esta comunicación asertiva se basa fundamentalmente en el respeto. En eso se basa la comunicación asertiva, en el respeto, en la honestidad, en la empatía, como bien lo habíamos dicho. Entonces, la comunicación asertiva abarca todo este concepto. Entonces, volvamos al ejemplo. Bueno, llegó la fecha en que esa persona tenía que pagar su deuda y no te ha pagado, ni siquiera se ha recordado. Le diste una fecha. Esa fecha bien llegó, esa persona no me ha pagado. ¿Qué está pasando? Entonces, la comunicación asertiva es cuando tú tienes la capacidad de comunicarte con respeto. En la manera en que, bueno, esa persona no me ha pagado, no se ha recordado, llegó la fecha y no ha dicho nada. Entonces vienes y tú le dices, te recuerdo el dinero que te presté. Entonces esa persona te dice que por qué no ha pagado. Bueno, según esa persona te iba a pagar hoy en la mañana, pero ya son a las 5 de la tarde y esa persona y sus luces. Entonces tú llegas y le dices, como siempre, en lo que se basa en la comunicación asertiva, el respeto, la honestidad clara y objetividad. Tú llegas y le dices, con empatía, le hablas tranquilamente, sin llegar a la agresividad, le hablas tranquilamente, llegas, le dices de una manera tranquila, muy amable y le dices, te recuerdo que me tienes que pagar el dinero que te presté. Entonces, esa persona viene y te dice, discúlpame, no era mi intención hacer que tú dudas de mí, pero entonces esa persona te empieza a decir sus razones, en la cual por qué no ha pagado, que por esto y por lo otro. Entonces tú escuchas sus razones y una vez que tú hayas escuchado las razones de esa persona, entonces le dices que te doy una semana o te doy
unos 15 días, te doy un cierto tiempo entonces para que puedas solucionar ese problema y puedas pagarme lo que yo te presté. No te preocupes, está bien, yo te comprendo, yo te entiendo. Eso es tener empatía y eso entonces es tener respeto. A diferencia de la comunicación agresiva, que no escucha razones, que solo exige, eso es a diferencia o es a lo contrario de la comunicación asertiva. Así es entonces, la comunicación asertiva se fundamenta en el respeto y las personas que desarrollan esta capacidad no tienen ningún problema a relacionarse, no tienen dificultades, porque bien entonces en la comunicación asertiva se basan las emociones, el dominio, las expresiones, la capacidad de comunicarse eficazmente, la empatía y sobre todo, como siempre, como lo había mencionado anteriormente, con el respeto. Siempre y cuando el respeto es en el que se basa esta comunicación asertiva. Como ya lo habíamos mencionado entonces, estos tres tipos